amén. Bueno, damos inicio a la clase, hermano. Damos inicio a la clase de esta noche y vamos a estar hablando con respecto a lo que es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia. Luego nos vamos a detener un rato por ahí, hermanos, a hablar con respecto a lo de la tarea y pues algunas cosas que teníamos que preguntar ahí con respecto a lo de la película. Pero bueno, entramos en materia entonces, hermano. Vamos con la historia de la iglesia. Y en esta noche vamos a estar hablando acerca de el cristianismo y el islamismo. El cristianismo y el islamismo. Vaya conmigo, por favor, en su material, página 27, si no me equivoco, página número 27 de ustedes ahí. Vamos a trabajar, en esta noche vamos a estar hablando acerca de el cristianismo y el islamismo. Fíjese que muchas veces, hermano, yo he escuchado comentarios y son argumentos bien, porque una vez me pasó, bueno, un par de veces me ha pasado. Estábamos hablando acerca de un tema doctrinal con una persona, no teólogo, no estudiante de teología, era una oveja, era una oveja, para que se tenga una idea. Y estábamos hablando acerca de ciertos temas doctrinales y la respuesta final que ella me dio cuando ya no podía más defender su doctrina fue lo que me dijo, pero es que mire, me dijo, yo le hago caso donde yo me congrego porque esa es una iglesia grande. O sea que porque es una iglesia grande predican la verdad. Le dije, sí, me dijo, todo lo que ahí se dice, gracias hermana Nancy, ok, todo lo que ahí se dice es verdad porque es grande. Ah, ok. Entonces si hablamos de tamaño, le dije, hablemos del islamismo, que es la religión más grande. Ellos tienen la verdad entonces. Le digo esto porque el islamismo es una religión en crecimiento muy grande, que está teniendo muchos adeptos y que suavemente ha ido ingresando, hermano. Acá en nuestro país, hace años, hermano, tiene años de existir en nuestro país la religión islam. Esto no es nuevo. Para los conocedores un poco allá en el centro de San Salvador, cerca como que usted va para el Cine México, ahí por esas calles del centro, suministros eléctricos. Antes por ahí quedaban suministros eléctricos, por eso conozco esa zona. Por ahí estaba una mezquita. Bueno, fue la primera mezquita que yo conocí. Fue la primera mezquita que yo conocí. No sabía mucho de iglesias, de religión ni nada por el estilo. Pero me llamó la atención ver una mezquita acá en El Salvador. En aquel entonces no era muy conocido el Islam. En aquel entonces no era muy conocido acá en nuestro país el Islam y eran pocas las personas que lo practicaban. Pero me llamó la atención ver que decía ahí mezquita. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de pasar por ahí, pero ahí está una mezquita. Bueno, era la primera que yo conocí, creo que hay varias ahora. Y hoy pues con la aparición de ciertos personajes que llegaron a nuestro país, que trajeron la religión y han hecho crecer eso acá. Ambas religiones, tanto el cristianismo como el islamismo, supuestamente tienen cosas en común, pero eso es lo que vamos a ver ahorita. Mire, tengan cuidado con lo que escuchan, porque ellos venden la religión como algo bueno, Yo le recomiendo que usted vea, pero con una mente analítica. Véalo con una mente pensante, véalo como una mente de estudiante de teología a este hombre llamado Emerson Bukele. Es el hermano del presidente de la República. Y él tiene su TikTok, tiene su programa en YouTube y toda la cuestión. Ahí aparece enseñando, dando enseñanzas a él. Y él se cree el dueño del universo, hermano. Se cree el dueño de la verdad absoluta y se burla del cristianismo, se burla de un montón de cosas. Pero yo no sé si o nadie le refuta o de realmente él escoge a quién darle la palabra y a quién no. Porque dice un montón de sandeces, hermano, un montón de locuras que no lo han parado todavía en seco. Pero vuelvo y repito, creo yo que debe ser así como hacía Max Brannon, que él escogía a las personas a que les daba la palabra y quienes no. Cuando veía que era un poco pensante, Max Brannon nunca quiso hablar con nadie. Entonces, lo mismo pasa con este señor Emerson Bukele. Explica y habla y un montón de cosas y despepita el evangelio y hace pedazos, hermano, a un montón de gente que no es conocedora de la palabra.
Por eso yo le digo, mire, la teología no es para pelear en ningún momento, pero es para que usted sepa defender su fe, para que usted no le dé miedo a hablar con nadie, hermano, pero con argumentos, no con gritos, no con enojo, no con defender una iglesia, no, con argumento teológico, es decir, la Biblia dice, hablemos en base a la Biblia, en base a lo que la palabra de Dios dice. Y si nosotros manejamos la Biblia, la doctrina bíblica, no denominacional, no eclesiástica, no, doctrina bíblica, y eso es lo que se enseña acá. Nosotros no enseñamos ni doctrina denominacional ni doctrina eclesiástica. Por eso nuestro seminario es interdenominacional. Aquí aceptamos cualquier denominación y no nos metemos con eso, hermano. No tenemos ningún problema con eso. Y por eso usted nunca le hemos preguntado ni a qué iglesia pertenece ni qué denominación, cosa que sí lo hicieron con su servidor. Muchos de los estudiantes que están en el seminario fue la primera pregunta que me hicieron. ¿Y qué denominación es usted? Algo sin sentido, hermano. Y yo lo entiendo a la gente, vea, tienen razón, porque el hecho de que si no es de su denominación no quieren estudiar. Pero hemos visto, hermano, a la luz de la palabra, que cuando usted estudia la Biblia, la denominación usted la puede hacer a un lado. Yo ya le he comentado, yo abrazo una denominación. Si usted me pregunta a mí qué denominación pertenece, pastor, yo soy bautista. Bautista. De la denominación bautista, no perteneciente a una organización, no, bautista. Esa es la denominación que yo abrazo. ¿La proclamo a los cuatro vientos? No, no es necesario. ¿Qué digo yo? Yo soy bíblico. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Y le digo, menciono la denominación porque la gente lo pregunta, pero a mí me interesa más lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice. Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. ¿Y por qué le estoy haciendo mención de esto, hermano? Porque nos vamos a meter al islamismo y es muy importante que usted lo pueda estudiar, que lo pueda ver. No le tenga miedo, hermano. Mire, hay una materia que se llama sectas, que nosotros también la vamos a impartir, la vamos a llevar. Y va a ser muy importante que usted se pueda ir haciendo de un juego de libros. Por ejemplo, yo le recomiendo, hermano, más que hoy que los regalan, váyase a la mezquita y pídale que le regalen un Corán. Se los regalan, hermano. Se lo regalan. Yo tengo una copia del Corán. Tengo una copia del Corán en PDF. Tengo una copia del Corán en PDF, ya lo leí también. Tengo el libro de Mormón. Tengo la Biblia de los Testigos de Jehová. Y es muy importante que usted se vaya haciendo de estos libros. ¿Por qué? Porque usted debe de conocerlos, hermano. No con el fin de que usted se viera la doctrina, no. Pero usted tiene que conocerlos para que no le mientan. Para que usted sepa a dónde se encuentra eso. Para que usted sepa en qué parte lo dice. Entonces, es bien importante de aquí en adelante que usted pueda algún día ir adquiriendo estos libros. Como le repito, algunos ya los regalan, por ejemplo, el Corán lo regalan. El libro de Mormón creo que también lo regalan por ahí algunos muchachos de estos. Y la Biblia de los Testigos de Jehová, creo que tiene un precio, no sé, si no también se la pueden regalar. Y hoy con el internet, hermano, usted puede descargar lo que sea. No hay ningún problema por eso. Ok, habiendo dicho eso, vamos a hablar un ratito acerca del islamismo y vamos a ver si realmente son lo mismo. Porque cuando empieza a hablar usted con un musulmán, le dice, no, si es que es lo mismo. Otra de las cuestiones. No confunda islamismo con terrorismo. Son dos cosas muy distintas. Porque cuando nosotros decimos la palabra islam, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? La bomba. El 11 de septiembre, la yihad, y que las mujeres tapadas hasta aquí. Eso no es el islamismo. No confunda, y vuelvo y repito, no confunda islamismo con terrorismo. Son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy distintas. Dentro de los musulmanes, dentro del mundo árabe, hay un montón de personas, hermanos, que practican terrorismo. Que por ejemplo, Hamas y todos esos, los talibanes y todos son árabes, sí, pero no son musulmanes. No son musulmanes. Ok. Bueno, que lo proclamen y digan el nombre de Alá, me mato y toda la cuestión es muy diferente. Pero el musulmán es muy distinto y que es lo que vamos a ver ahorita. Ok, pero dicen ellos, bueno, somos lo mismo. Yo le digo, tuve un conocido por ahí que le decía a una persona, mira, es que el islam y el cristianismo es lo mismo.
Es lo mismo, si es que es lo mismo. Como decía un amigo por ahí, no confundamos el cebo con la manteca. No es lo mismo Chana que Juana, no es lo mismo, mi estimado. Y como la jovencita estaba enamorada del muchacho musulmán, va, no, si es que mira, dice que es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Y cómo se lo compruebo que es lo mismo? Preguntarle quién es el Dios de él. Ah, es el mismo Dios de la Biblia. Ah, ok. Entonces él es el Padre de Jesucristo. Preguntarle. Y ya es donde usted ya ve que ellos pegan el colazo, hermano. No, es que mire, que no es así, que eso no es lo mismo. O somos o no somos. Entonces, es bien importante, hermano, que usted conozca esta cosa y de entrada usted les puede preguntar algún día que usted se cruce con un musulmán, vea, hay un montón de gente que hoy anda queriendo ser musulmán. Pero bueno, tanto el cristianismo como el islamismo dicen que son de origen semita. Ojo, semita, para los que somos salvadoreños, no es pan dulce, hermano. No es el pan dulce. No se refiere a esa semita. ¿Por qué se le llama semita? Porque son descendientes de Sem. Por eso se les llama semita. Son de origen semita tanto el cristianismo como el islamismo. ¿Por qué? Porque son descendientes de Sem. El cristianismo adora al mismo Dios, al eterno. El islam, dicen ellos, adorar al mismo Dios, pero con un nombre diferente llamado Alá. ¿Será el mismo Dios? No. No. Porque ellos no dicen que Alá es el Padre de Jesucristo. A Jesucristo lo ven como un profeta más. Cuando la Biblia dice que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se presenta como Padre. Y el cristianismo acepta el Antiguo Testamento y el Islam también acepta el Antiguo Testamento. Si ellos dicen, no, sí que mire, y mencionan ahí a Abraham, a Isaac, a Jacob, los patriarcas, y aparentemente son los mismos, pero ellos dicen que aceptan el Antiguo Testamento, pero el libro sagrado de ellos es el Corán, no es la Biblia. La Biblia lo ven como un libro más, como un escrito, pero la verdadera revelación para ellos es el Corán. Desde el hecho que sacan otro libro que no es la Biblia, usted puede decir esto es secta. De entrada. ¿Cómo puede identificar usted que algo es una secta? Primero dicen tener siempre la razón, solo ellos. Ve a los testigos de Jehová, solo ellos se van a salvar. La Iglesia Católica, solo ellos se van a salvar. Los mormones, solo ellos se van a salvar. Los Rosacruz, y ahí aparece el montón, ¿vea? El budismo y todas las habidas y por haber. Todos dicen que ellos tienen la razón. Y muchas veces la iglesia cristiana evangélica cae en el mismo juego. Porque agarramos un versículo, ¿va? ¿Y qué es la verdad? Jesucristo es la verdad porque Él dijo que Él es la verdad, la vida, y nos vamos de ahí, hermano. Y mal utilizado eso. No solo porque Jesucristo dijo que es la verdad, usted va a decir que es la verdad absoluta. No, usted tiene que demostrar argumentos. Con la Biblia hay muchos más versículos, no solo uno. El Islam dice que acepta el Antiguo Testamento, pero para ellos su libro sagrado es el Corán. Ok, avancemos. Veamos la definición. Esto no lo tiene usted en su material, si usted lo quiere copiar, cópialo. ¿Qué es Islam? La palabra Islam proviene del árabe y significa sumisión o entrega. ¿A quién? A la voluntad de Dios. También en el sentido completo se puede traducir como encontrar la paz mediante la sumisión a Dios. Eso significa Islam. Musulmán es el nombre que recibe quien practica el Islam y sigue las enseñanzas del profeta Mahoma o Mohammed, como le quiera llamar usted, ¿ve? Proviene del árabe y significa el que se somete. Eso significa musulmán, el que se somete o el que se entrega a la voluntad de Alá. Ahí están los dos conceptos, cópielos
Si usted los quiere copiar, cópielos, porque esto no está en su material. Usted lo puede copiar. Sería bueno que lo ponga en pantalla, hermano. ¿Viste la pantalla, mi estimado? Yo creo que usted está teniendo problemas de conexión. Si gusta, se sale y vuelve a ingresar para que le aparezca la pantalla, porque ahí está en la pantalla. Avancemos, avancemos. Mahoma muere en Medina en el año 632 después de establecer la ciudad de la Meca como centro espiritual del Islam. Fue huérfano de padre y de madre y se presentó como un profeta de Dios que venía a perfeccionar la religión iniciada por Abraham y seguida por los cristianos. Ve qué interesante, hermano. Siempre que aparece una secta dice, va, todo está bien, pero yo traigo lo mejor. Todo está bien, pero yo lo voy a mejorar. Ese es indicio de una secta, hermano. Eso es indicio de una secta. Vea lo que dice el mormonismo. Sí, la Biblia es el libro de Dios, pero hay otro libro que Dios también dejó, llamado el libro de Mormón, herejía. Otros dicen por ahí que la Biblia es traducida correctamente hasta donde fue buena traducida. No, porque nosotros tenemos la traducción correcta, dice por ahí también los adventistas. Aparece por ahí los distintos tipos de libros de esta señora Elena de White, que aparece el conflicto de los siglos, la pérdida del gran precio, un montón de cosas, hermano, herejía, que aparecen por ahí, que usted sabe que no necesitamos otro libro extra para defender lo que la palabra de Dios dice, que ella misma sola se defiende. Usted y yo no necesitamos defenderlo. Mahoma admitió que los profetas del Antiguo Testamento eran hombres con poderes sobrenaturales y consideró a Jesús de Nazaret como un gran profeta. Por eso, para el musulmán, Jesús sigue siendo un profeta. Pero el profeta de profetas para ellos es Mohamed, no es Jesucristo o Mahoma, como le quiera llamar. El Islam es una religión monoteísta basada en el Corán. Monoteísta. ¿Qué es monoteísta? Que creen en un solo Dios. Mono, uno, teísta, teos, Dios. Una religión monoteísta. Se basan en el Corán, ya que ese es su libro sagrado, que creen que fue dictado por el Dios árabe, es decir, por Alá, a Mahoma a través del arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel vino y le trajo el libro a Mahoma y fue dictado por Dios. Dios se lo dictó a Gabriel y Gabriel se lo dictó a Mahoma. Los seguidores del Islam, conocidos como musulmanes, creen que Mahoma fue el último de una serie de profetas enviados por Dios, en los cuales se incluye Abraham, Noé, Moisés y Jesús. La misma pinta, hermano, de todas las sectas, lo mismo. De la misma manera que el judaísmo y el cristianismo, el Islam se haya clasificado como una religión abrahámica. ¿Qué quiere decir eso? Que el padre de la fe para ellos también es Abraham. Con dichas religiones comparten diversos aspectos enmarcados en la creencia, como la devoción a los mismos profetas. Vea qué interesante. Jerusalén, Israel, es el centro de las tres religiones más poderosas del mundo: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. En Israel están las tres religiones más fuertes: el judaísmo, el Islam y el cristianismo. El judaísmo, que fue el que fue sacado, ¿verdad?, y aparece ya en 1948 establecido como país. Cuando ellos regresan ya estaba la mezquita puesta donde estaba el templo, y los cristianos que llegaron también a abrigarse, por decirlo así, a Jerusalén, con el fin de trabajar lo que eran las reliquias, trabajar lo que era
esa parte de la religión. Entonces, ahí se concentran las tres religiones más grandes o más importantes, como le quiera llamar. El judaísmo, el cristianismo y el islam. Ok, las creencias básicas del islamismo. Veamos las creencias básicas del islamismo, hermano. Página 29. Las creencias básicas del islamismo. Anótelas ahí en su material, por favor. A, B, C, D, E, F. Ahí están todas. Para que usted las pueda anotar. Esto sí, me voy a tomar el tiempo que los pueda copiar, por favor, para que usted tenga las creencias básicas del Islam. La economía árabe está, pero increíblemente bañada en dinero. Es increíblemente bañado en dinero. Esos tipos tienen plata, hermano. Esos tienen plata. No, decía yo, no hablemos de Estados Unidos. No, esa gente tiene dinero, hermano. Pero así, increíblemente una cantidad de dinero que tienen. Wow, espectacular. Hermana Rosenda, la escuchamos. No, que yo tengo una familiar allá en España y me dice, por lo menos ayer me estaba enseñando ella, así en vivo, que cómo se ve la gran cantidad de musulmanes ahí. Y estaba viendo yo las noticias que se está poblando más de musulmanes en España. Entonces y me dice, ya viera qué tremendo, me dice, porque aquí me dice, los 2 niños que nosotros tenemos están en la escuela y la mayoría de los compañeros son musulmanes. Entonces uno me dice, tiene que tener un gran cuidado con ellos, de hablarles la palabra del Señor tal cual es, porque son una influencia y cómo va creciendo. Entonces, bien tremendo. Bien tremendo, bien tremendo. Y ese era uno de los miedos que metían aquí hace años. Ay, van a ser camellos, van a ser musulmanes y todo. No, nada que ver. Nada que ver. A menos que entre otras personas que sí profesa la fe musulmana, ahí sí creo que estaríamos en peligro, pero de lo contrario, acá en nuestro país no hay mucho problema con ese aspecto. Que sí tiene mucha influencia y sí está teniendo mucha influencia, más con este señor que yo le digo. Se lo recomiendo, véalo, pero con una mente analítica, hermano. Véalo con una mente analítica. Y vuelvo y repito, no me vaya a regresar el próximo viernes, vaya con turbante, por favor. Si no, en ese acuerdo, por favor. Ok. Imperios vinculados al papado. Dejamos de lado ahorita ya los musulmanes. Imperios vinculados al papado. ¿Por qué vimos los musulmanes? Porque comienza una cima, comienza una división y la Iglesia Católica tuvo que empezarle a meter porque el musulmán empezó a crecer. Los musulmanes, mire, estos tipos tuvieron un auge, pero una bomba, hermano. Fue una religión increíble. O sea, no fue una secta chiquita, no fueron los testigos que tienen unos cuantos, los mormones, no. Estos tipos crecieron, hermano, y siguen creciendo. Y siguen creciendo. Y tienen, porque el poder económico grande que tienen ellos es increíble. Vea cómo manejaron hasta el mundial, pues. O sea, movieron y deshicieron porque los querían ellos en su lugar y se los dieron. Porque, como dice el dicho por ahí, por la plata baila el mono. Y esa gente avienta plata. Esa gente avienta plata. Usted va a ver cómo muchos de los países de Centroamérica van a ir entrando con la ayuda árabe. Con la ayuda árabe. Y por eso me da risa cuando la gente dice, ay, que la iglesia católica es la ramera y que va a ser la iglesia universal. No, eso está lejos que suceda. Posiblemente puede ser, aunque yo no digo que así sea. Puede ser el Islam, aunque no lo creo. Por las directrices islámicas, la religión mundial no va a ser el Islam. Va a ser una nueva religión. Posiblemente unión. Posiblemente. Pero no vamos a meter en eso. Ok. Veamos algunos imperios vinculados al papado. El papado, ante la debilidad del poder imperial bizantino, porque acuérdense que estaba dividido el imperio, volvió sus ojos a los francos, que dirigidos por Pipino o Pepino el Breve y su hijo Carlos Magno, proporcionaron al papado seguridad frente a los lombardos. La recompensa a esa ayuda fue la legitimación de la dinastía carolingia, que había sustituido en el poder a los descendientes de Clodoveo I y los merovingios. Aquí tiene varios nombres, hermano, para sus hijos. Ok.
¿Cómo se llama su niño? Clodoveo. Vea, miren, son importantes que nosotros conozcamos, hermano, que nosotros podamos ver cómo fue la Edad Media. Mire, ahí en internet hay un montón de información, hermano. Usted puede meterse a averiguar quién fue Carlos Magno, quién fue los godos, los visigodos, los lombardos, los francos, los germanos, de dónde surgen todos ellos, vea, porque usted ha escuchado las lenguas francas y todo, pero ¿y quiénes son? Por cuestiones de tiempo nosotros no lo podemos ver, hermano, porque historia de la iglesia es grandísimo en la materia, entonces no me puedo detener yo en explicar de cada uno de ellos, pero sí le queda a usted como tarea investigar quiénes eran estas personas, quién investigar quiénes fueron, por ejemplo, quiénes fueron los descendientes de Clodoveo, quién fue Carlomagno, quiénes fueron los francos, quiénes fueron los germanos, quiénes fueron los lombardos y todo eso. Averigüe, hermano, estudie, investigue, eso le va a enriquecer a usted el conocimiento. Ok. Todo esto está en su material, hermano. Todito esto está en su material. Todo lo que le estoy pasando. Ok. El Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio entre el 768 y el 814 fue fundado por el rey de los francos, Carlomagno, quien buscó una recuperación activa en los ámbitos políticos, religiosos y culturales del imperio romano, obviamente. En el aspecto cultural, el avance de Carlomagno fue la creación de escuelas y bibliotecas y establecer un sistema de enseñanza. Mire, este fue el prototipo de educación, pero con sumisión. Más adelante, cuando veamos la revolución industrial, si es que la logramos ver ese tema y algo, vamos a ver cómo la educación fue creada para sumisión. Pues tengo una, vamos a ver quién me la responde. Si usted ve el sistema educativo en la mayoría de países fuera de Centroamérica, ellos comienzan en agosto, septiembre y terminan en junio. Creo que por ahí es el ciclo de estudio. Así es la mayoría de colegios. Usted se va a México, Estados Unidos, Costa Rica tiene ya ese sistema, Colombia, Sudamérica tienen ese sistema. Pero la pregunta es, ¿por qué Centroamérica, principalmente El Salvador, Honduras, por ahí algunos tienen el sistema de educación de febrero, octubre? ¿Por qué se hizo ese cambio? Nunca se ha preguntado por qué el sistema educativo de nosotros es diferente. Si alguien tiene la respuesta, sería bueno que nos ayude. Y si no, ya la vamos a dar. Mi hermano fuera de las fronteras patrias, obviamente, que tenemos. En nuestro país es así por el sistema de la mano de obra. Ok, avancemos. Carlomagno, ¿quién fue? Vamos, conozcamos un poquito a este señor. Bueno, él fundó el llamado Imperio Carolingio, considerado el Imperio Romano de Occidente restaurado. Ojo con esto. Se transformaría en el llamado Sacro Imperio Romano Germánico en el año 962. Si quiere, póngale por ahí pregunta de examen. Vale, por ahí pregunta de examen. ¿Cuándo surge el Sacro Imperio Romano Germánico? En el año 1962, bajo la dirección de Carlomagno. Pero yo, ¿qué dice? Vamos a ver esto por acá. Aquí pues, hermano. Dice, hermano, pero yo le hallo más sentido a nuestro sistema educativo porque el año lectivo se hace dentro del móvil. Sí, la verdad que tiene sus ventajas. Quisieron hacer la reforma, pero los mismos estudiantes y los padres de familia se opusieron. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a las vacaciones en familia, el hecho de saber que noviembre, diciembre usted lo pasa en familia, no quiere andar haciendo otra cosa que no sean las vacaciones, aparte que eso, cuando éramos felices, hermano, veíamos gente chica y toda la cuestión. Ok, sí, es más efectivo, hermano, más efectivo un solo año. Pero este señor lo cambió por cuestiones de la mano de obra barata. Fue el mismo señor, si no me equivoco, fue el mismo que expulsó
a los afrodescendientes. Por eso en nuestro país no hay raza negra. Ok. Bueno. Fue uno de los mayores líderes militares en la Edad Media. Como rey, revivió el espíritu político y cultural que había desaparecido con la caída del Imperio Romano de Occidente. Recuérdense que se da la caída del Imperio Romano, con eso se da el inicio de esto, de la Edad Media, y este señor quiso restaurar, quiso regresarle el poder, quiso regresarle el auge que tuvieron al Imperio Romano. Entonces viene él y le cambia y le pone el Sacro Imperio Romano Germánico. Le voy a dejar de tarea que averigüe quiénes eran los germanos. Y ahí tiene usted unas imágenes relacionadas a Carlomagno. Ok, veamos un poco acerca del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto anótelo ahí en su material porque no lo tiene. Esto sí, anótelo por favor en su material porque no lo tiene. Y un pequeño desfase que hay en su material. Se repite el Imperio Romano. Vamos a silenciar acá. Ok, se repite el Sacro Imperio Romano Germánico. Se repite. Ahí fue un error de dedo, hermano, ahí en su material. Aparece 2 veces Sacro Imperio Romano Germánico, pero solo es uno que vamos a copiar, que es el que le he puesto a continuación en su pantalla. El Sacro Imperio Romano Germánico. Dice que fue una unidad político-religiosa que combinó herencias bárbaras, carolingias, romanas y bizantinas con innovaciones feudales. Estudie quiénes fueron los bárbaros, estudie Carlomagno, estudie el Imperio Bizantino, estudie la caída de Constantinopla y el sistema feudal que ya lo vimos, ya lo explicamos aquella vez que era el sistema feudal. Para los chicos que están en adolescencia, cuando lleven la materia de sociales y vean el feudalismo, no, de risa les va a dar, ese tema ya lo conozco. Así. A manejar el sistema feudal. Fíjese que se establece el Sacro Imperio Romano en el 1512, ya prácticamente así, totalmente establecido. Fue la principal entidad de Europa Central durante casi 1000 años, hasta su disolución en el año 1806 por Napoleón Bonaparte. No se me vaya a confundir y vaya a poner Chaparrón Bonaparte, no es Napoleón Bonaparte, por favor. Cópialo, porque eso sí no está en su material. Si no lo he terminado de copiar, no se preocupe, que como siempre le hemos dicho, las diapositivas ahí se las vamos a estar enviando. ¿Por qué no dejo de que las copien después? No, para que le vayan sintiendo sabor al momento. No es lo mismo que usted copie en el momento, se va dando la explicación. Es más fácil que se quede en nuestra cabecita que después usted ponga a copiar todas las diapositivas como que es plana, ¿va? No le va a sentir el mismo sabor. Sí, que este tipo hizo cosas muy interesantes, que es lo que vamos a ver a continuación. Ok, aprendamos un poquito acerca de Napoleón Bonaparte. ¿Qué fue que hizo este señor? ¿Por qué fue distinguido? ¿Qué fue las cosas que hizo? Bueno, Napoleón Bonaparte, un emperador de Francia entre el año 1804 y el 1815. Consolidó las reformas de la Revolución Francesa y fue uno de los militares más destacados de la historia, conquistando gran parte de Europa. Este tipo hizo tremendas cosas, tremendas las conquistas de Napoleón Bonaparte.
En la política interior reorganizó la administración, centralizó la educación y estableció el Código Napoleónico, garantizando derechos como la igualdad ante la ley y la libertad de culto. Esto es algo muy interesante, hermano. Muy interesante, que hizo pues lo que es la libertad de culto. Fue exiliado a la isla de Santa Elena, eso es en el sur del Atlántico, en una ciudad británica, todavía estaban los británicos en ese entonces, y murió ahí en el año 1821. Vamos a ver, mis hermanos centroamericanos, qué estaba haciendo Paralelo en el 1821, cuando muere Napoleón Bonaparte. Mis amados centroamericanos, la independencia es correcto. Mientras acá en nuestro país se estaba dando la independencia, era el año también de la muerte de Napoleón Bonaparte. Dice por aquí, pastor, Dios le bendiga, ¿será que nos puede recibir el día lunes? Lo que pasa es que estamos... Claro, envíelo, no hay ningún problema. Pueden enviarlo el día lunes. Ok. Copiamos ahí lo de Napoleón Bonaparte. También investíguenlo, léanlo. A ver si tengo un video por ahí de Napoleón Bonaparte y se lo voy a enviar también para que lo puedan ver. Muy interesante la vida de este hombre. Y algo muy interesante también, la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, hermano, una de las cosas que se dio también lugar fue el hecho de darle espacio a la mujer. Luego aparece la Revolución Industrial, también son varias cosas que vamos a ir viendo, hermano. Ok, bueno. Avancemos un poco, hermanos. Y vamos a entrar al tema de las cruzadas. Las cruzadas. Aparece también por ahí, hay un video acerca de las cruzadas. Están resumidas, muy interesante que también ustedes los puedan ver, investiguen. ¿Por qué surgieron las cruzadas? ¿Cuál fue el propósito de las cruzadas? ¿Para qué se dieron las cruzadas? Veámoslo. Bueno. Las cruzadas fueron la expedición militares realizadas por la cristiandad del occidente de Europa entre los siglos XI y el siglo XIV. Normalmente a petición del papado y cuyo objetivo era recuperar los lugares santos de peregrinación en Jerusalén. Ese fue el propósito de las cruzadas, hermano, porque recuérdense que había surgido lo que era el Islam. Entonces ellos se habían adueñado, se habían apropiado de los lugares santos donde había estado pues Jesucristo y toda la cuestión. Entonces ellos se habían adueñado de eso y por eso surgen las cruzadas, para contrarrestar el poder musulmán. Ok. Dijimos lugares santos de la peregrinación en Jerusalén, en territorios conocidos por los cristianos como Tierra Santa, que estaban ocupados bajo el control de los musulmanes. El vocablo cruzada, de cruz, el emblema de los cruzados, se aplicó también en el siglo XIII a las guerras contra los pueblos paganos, contra los herejes cristianos y contra los enemigos políticos del papado. Entonces, las cruzadas no solo se dio con el aspecto de regresar, recuperar los lugares santos, sino también ir en contra del paganismo, ir en contra de los herejes, ir en contra de los enemigos del papado. Ahora, ojo con esto.
La palabra pagano, porque muchas veces la escuchamos, hermano. ¿Qué es el paganismo? ¿O de dónde viene la palabra pagano? Ok, te voy a explicar. Pagano significa campesino. Esa es la traducción literal de pagano, campesino. Ok, le decía, pagano viene de campesino. Entonces, estos hombres que no creían en la religión, les empezaron a decir paganos, que eran campesinos, porque ellos creían en otras cosas, hermano, en las hierbas y cosas por el estilo, en la naturaleza. Entonces, ahí surgió el término pagano. Entonces, después la iglesia lo agarró y se lo denominó a toda aquella persona que estaba en contra de el papado, en contra de la religión católica. Ellos le empezaron a llamar pagano, y hoy usted ve que le dicen pagano a una persona que no cree en Dios. Nada que ver, hermano. Originalmente no era así el nombre. Ok, bueno, avancemos. Avancemos. Veamos las causas de las cruzadas, hermano. Las causas de las cruzadas. Ahí en su material, por favor. De la A a la H. La causa de las cruzadas. Cópielo, por favor. Cópielo. Eso sí le voy a pedir, cópielo, por favor.